Imaginen esto por un segundo. Un estadio monumental. Repleto. Exacto, repleto hasta el último rincón. Decenas de miles de personas vibrando, sintiendo que una sola guitarra, allá a lo lejos, bajo las luces del escenario, está traduciendo exactamente el dolor. La melancolía. Sí, la melancolía y la alienación que llevan dentro. El ruido es ensordecedor. Es pura electricidad y catarsis colectiva. Y ahora, cortamos esa escena abruptamente. Silencio absoluto. Silencio absoluto. Una casa grande, hermosa, rodeada de arte, pero sumida en una quietud pesada. Y en el centro de esa casa hay una mesa lista para la cena. Y una niña pequeña que mira una silla vacía. Preguntándose por qué. Exactamente. Preguntándose con genuina confusión por qué su papá, ese hombre que es supuestamente tan importante para el mundo entero, no está ahí para compartir la comida. Es un contraste fuertísimo, ¿eh? Y fíjate que ilustra a la perfección la eterna dualidad que define a tantas figuras legendarias. O sea, por un lado tienes al mito público. Ajá. Alguien con la capacidad casi mágica de conectar emocionalmente con millones de extraños de forma simultánea. Pero por el otro lado, tienes al ser humano en su esfera privada. Donde esa magia de plano no funciona. Totalmente. Donde esa misma capacidad parece esfumarse, dejando un rastro de ausencias y silencios que irónicamente resuenan mucho más fuerte que los aplausos de cualquier multitud. Es que está cañón pensar en esa disonancia. Y de eso se trata justamente nuestra misión en la exploración de hoy. Para quienes nos escuchan y buscan entender las dinámicas humanas que hay detrás de los grandes íconos, hoy nos vamos a alejar de los míticos solos de guitarra y de los discos de platino de Pink Floyd. Nos vamos al otro lado de la moneda. Así es. Nos vamos a clavar en los apuntes de un video documental muy revelador del canal de YouTube Fama Kids, que se titula ¿Qué fue de los 8 hijos de David Gilmour? Vamos a hacer un recorrido por una historia sumamente íntima, a veces bastante dolorosa, que abarca sus 2 matrimonios y la vida de sus 8 hijos. Es un viaje tremendo. Va desde la ausencia absoluta hasta una especie de redención personal muy peculiar. Bueno, vamos a desempacar esto. Me gustaría que nos ubiquemos primero en esa época dorada, los años 70. Porque, a ver, ¿qué estaba pasando realmente en la vida de Gilmour que generaba este vacío en su casa? Pues hay que entender el contexto brutal en el que estaba inmerso. Hablamos de una década donde Pink Floyd no era solo una banda exitosa, era un monstruo cultural. Gigantesco. Un fenómeno que estaba redefiniendo las reglas de la industria musical. Estaban en la cima absoluta, con álbumes monumentales como The Dark Side of the Moon, y más tarde, Wish You Were Here y Animals. Pero esa cima tenía un costo altísimo, ¿no? Un costo impagable. Mientras el rock de esa época solía ser súper ruidoso y rebelde, Gilmour era la calma en medio de la tormenta. Él lograba traducir en sonido la pérdida y el dolor del público. Sin embargo, internamente la banda estaba lidiando con demandas, presiones asfixiantes por los impuestos en el Reino Unido y un cinismo cada vez mayor hacia la maquinaria de la industria. O sea, la presión estaba a tope. A tope. Gilmour no solo estaba de gira meses enteros. Cuando no estaba tocando en vivo, estaba librando una guerra psicológica en los estudios de grabación. El estudio y el escenario le drenaban por completo la batería emocional. Y la ironía es que, mientras él fungía como el traductor emocional de toda una generación, en su vida personal se tejía un silencio cada vez más denso. Ajá. Y aquí es donde entra la historia de su primer matrimonio con Ginger Gilmour. En el documental, ella aparece descrita como una escultora con una visión muy espiritual, una madre que intentaba con todas sus fuerzas construir un santuario. Un refugio, claro. Un entorno amoroso y pacífico para aislar a su familia del ruido ensordecedor de la fama de su esposo. Lo fascinante aquí es la tremenda contradicción que encarnaba Gilmour en esos años. A los ojos de la prensa y del gran público, él era el arquetipo del artista maduro. El centrado. Puertas adentro, la realidad era otra. Se enfrentaba a una incapacidad profunda para equilibrar lo etéreo y abstracto de su arte con lo tangible, con lo terrenal de la vida familiar. La carretera ejercía una fuerza de gravedad implacable. Y siempre terminaba arrancándolo de su casa. Y las verdaderas consecuencias de esa fuerza de gravedad recayeron sobre los primeros 4 hijos de la familia, en lo que podríamos llamar la era de Ginger. Sí, si revisamos cómo procesó cada uno esta ausencia, es súper revelador. Empezando por Alice, nacida en 1976.
Para ponerlo en perspectiva, esto coincidió con la efervescencia creativa y los debates internos más tóxicos de la banda durante la creación de Animals. Una etapa oscurísima. Mientras para los fans este fue el momento más visceral y crudo del grupo, para Alice fue, sencillamente, el momento en el que su padre, de plano, no estaba. Así es, y la respuesta de Alice a esa sobreexposición pública de la figura paterna fue buscar exactamente lo contrario. Hoy en día lleva una vida completamente privada. Discreta e independiente. 3 años después, en 1979, llega Claire. Y con ella vemos un patrón similar, pero con un matiz psicológico muy interesante que relata la propia Ginger. El tema de la confusión. Exactamente. Ella cuenta cómo las niñas sentían una profunda confusión. Sabían, porque el mundo entero se los gritaba en la cara, que su papá era alguien sumamente importante. Pero en sus mentes infantiles, esa ecuación no tenía sentido. Claro, si era tan importante y tan bueno, ¿por qué no estaba sentado en la mesa para cenar con ellas todos los días? Imagínate la disonancia cognitiva para una niña. Es brutal. Tratar de conciliar la imagen de un semidios en los pósters con la de un fantasma en el pasillo de tu casa. Y al igual que Alice, la reacción de Claire fue optar por volverse invisible para el ojo público. Se menciona que ni siquiera tiene redes sociales. Su elección de vida ha sido el anonimato total. Ajá. Para luego la dinámica cambia un poco con la llegada de Sarah, en 1983, ¿no? Porque ahí el matrimonio ya no solo sufría por la distancia física de las giras, sino por una distancia emocional insalvable. Exacto. Cuando nace Sarah, el matrimonio se estaba desmoronando, pero no con gritos ni escándalos de tabloides. Era un desgaste silencioso, un cansancio absoluto donde Ginger y David básicamente vivían en universos paralelos bajo el mismo techo. ¡Qué duro! Muy duro. Y Sarah parece haber sido la más afectada emocionalmente por esta atmósfera de desconexión. Ginger menciona que Sarah fue una niña que tuvo que aprender a abrazar a través del arte. ¡Wow! Abrazar a través del arte. Y si lo analizamos, tiene todo el sentido del mundo. Cuando eres hija de un creativo ausente, que solo se comunica con el mundo a través de su arte, a menudo terminas utilizando ese mismo medio, el arte, la música o la expresión visual, como el único puente posible para intentar comunicarte con él. Fue su manera de descubrir y procesar lo que significaba el concepto de hogar. Me parece fuertísimo tener que inventarte un lenguaje artístico solo para sentirte cerca de tu propio papá. Y esto nos lleva al hijo menor de este primer bloque, Joseph, nacido en 1985. Para cuando él llega al mundo, la fractura es total. David ya ni siquiera vivía en la casa. Ya se había ido. Para quienes nos escuchan, traten de visualizar cómo es crecer así. Yo pensaba en una analogía. Es como ser alguien que llega emocionadísimo a la sala de un cine, compra sus palomitas, se sienta en la butaca. Sí, listo para la función. Y resulta que la película ya terminó. Las luces están encendidas y solo están pasando los créditos. Joseph creció en un mundo fragmentado, protegido por sus hermanas mayores y su madre, pero viviendo entre los ecos de una banda que ya se estaba desintegrando y de un padre que en la práctica era solo un visitante ocasional. Esa analogía de cine es muy precisa. Joseph entendió desde el día 1 que no formaba parte del mismo universo activo que su padre. Y fíjate cómo se repite el patrón de las hermanas mayores. Él tampoco buscó nunca la fama, no intentó seguir los pasos de su padre en la industria pública. Se mantuvo al margen. Su silencio, su decisión de mantenerse fuera de los reflectores, es quizás su propia forma de resguardar las partes de su historia que son solo suyas, que no le pertenecen a los fans ni a las revistas. Para cerrar un poco esta primera etapa, me parece vital que nos quedemos con una idea central. Estos 4 primeros hermanos no crecieron entre micrófonos, groupies y estadios. Crecieron en la periferia de un mito que seguramente los amaba. La misma Ginger siempre ha dicho que había amor. Claro, pero un mito que simplemente no tenía las herramientas emocionales ni el ancho de banda mental para demostrárselos a tiempo. Pero bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. El volantazo. Exacto, porque llegamos a la década de los 90 y la vida de Gilmour da un giro tremendo. Entramos a su segundo acto, una era de reconfiguración y redención que viene de la mano de Polly Samson. Polly Samson no es un pie de página en la vida de Gilmour, es la figura central para entender al hombre en el que se convirtió en sus últimas décadas. Y es muy importante aclarar que ella no entró a su vida simplemente como la nueva esposa. No, para nada.
Polly es una escritora de peso, novelista, crítica literaria, y se transformó en un ancla intelectual y emocional para él. De hecho, algo rarísimo en la dinámica de las estrellas de rock. El tema de componer juntos. Exactamente. Se convirtió en su coescritora. Ella empezó a colaborar estrechamente en las letras de la etapa final de Pink Floyd y en todos sus discos solistas posteriores. Gilmour siempre fue un maestro de la melodía y el sonido etéreo, pero a menudo le costaba articular las letras más personales. Polly le dio las palabras. Le dio voz a lo que sentía. Y con ella no solo llegó una madurez creativa, sino un proyecto muy consciente de formar una familia. Una familia imperfecta, cotidiana, pero sobre todo, presente. Pero a ver, pongámonos a pensar en esto desde el cliché que todos conocemos. Lo típico cuando una superestrella de rock se casa por segunda o tercera vez es que busque a alguien mucho menor, tenga una nueva familia y actúe como una especie de padrastro distante con los hijos previos de su pareja, limitándose a pagar las cuentas y ya. Claro, el estereotipo clásico. Pero aquí hay un detalle que rompe por completo con eso. Polly no llegó sola a la vida de David. Traía consigo a 2 hijos de una relación anterior, Charlie y Ben. ¿Cómo manejó Gilmour esta dinámica viniendo de un historial de tanta ausencia? Si conectamos esto con el panorama general de las familias reconstruidas en el mundo del espectáculo, lo de Gilmour es atípico. Él eligió un camino diametralmente opuesto al del cliché. Integró a Charlie y a Ben desde el primer momento, sin hacer absolutamente ninguna distinción. Ni en público ni en privado. Para él, eran sus hijos. Punto. Hay una frase de Polly que captura perfectamente esta filosofía. El amor no reconoce árboles genealógicos. Reconoce el tiempo compartido, los vínculos que se cultivan, haciendo el desayuno, llevando a los niños a la escuela, estando ahí en el día a día. Está increíble eso de que el amor no reconoce árboles genealógicos. Vamos a conocer un poco más a esta segunda generación, empezando por Charlie, el mayor de Polly. Por lo que estuve revisando, es un hombre muy reflexivo, estable, que tiene una relación de muchísimo respeto con David. ¿Y muy privado también? Sí, casi invisible para la prensa. Y luego está Ben, que tiene un perfil un poco diferente, ¿no? Un espíritu mucho más inclinado hacia lo visual, la fotografía, la literatura. Así es. Ben encontró su lugar de pertenencia en ese nuevo hogar. A diferencia de la primera generación que creció con la sombra del músico de gira, Ben y Charlie experimentaron la cercanía de las cenas compartidas, de las pláticas de sobremesa. Lo cotidiano. Esos pequeños gestos cotidianos que cimentan una relación padre e hijo real, más allá de la biología. Y luego, claro, llegan los 2 hijos biológicos de este matrimonio. Naciendo en una etapa donde la dinámica de la industria ya había cambiado para Gilmour. Exacto. Ya no estaba encadenado a giras mundiales de 2 años de duración. Y el primero de ellos es Gabriel. Fíjate que lo de Gabriel me voló la cabeza cuando estaba preparando este análisis. Él sí heredó una sensibilidad musical muy evidente. Hay una anécdota del 2015 que me parece de película. Ah, la presentación en vivo. Visualicen la escena para los que están del otro lado. David Gilmour dando un concierto y de repente invita al escenario a Gabriel. Sube y empieza a tocar los teclados con una seguridad y una soltura impresionantes, produciendo sonido en vivo junto a su papá. Es un momento espectacular. A mí me parece un instante cargadísimo de simbolismo. Es el pasado legendario y el futuro compartiendo el mismo espacio. Y quizás lo más poderoso es que no necesitaron dar un gran discurso. La música finalmente fue el puente, la forma en que David logró conectar profundamente con uno de los suyos, sin la barrera de la ausencia. Totalmente un acto de comunión. Y para cerrar el círculo de los 8 hermanos, tenemos a Romany, nacida en 2002. Ella es la menor de todos. Romany fue creada en un ambiente muy distinto al de los 70. Creció rodeada de libros, guitarras, en una casa con jardines y muchísima más calma. Una energía súper distinta. Ella toca el arpa, compone, canta con una voz bellísima, pero lo que realmente resalta de su perfil no es solo que tenga talento, sino la elegancia y la serenidad con la que lo maneja. Sí, no se le ve desesperada por atención. Yares. ¡Qué bonito contraste! Su presencia junto a él es la prueba viviente de que con tiempo, con paciencia y con mucha voluntad, incluso los hombres más marcados por la maquinaria trituradora de la fama pueden aprender a ser padres presentes. Y esa transformación me parece la verdadera victoria aquí. Este segundo acto nos muestra a un David Gilmour que ya no estaba devorado por Pink Floyd.
Demostró con acciones, no con comunicados de prensa, que aprendió de los errores tan dolorosos que cometió en el pasado. Pasó de conformarse con ser un semidios intocable en un pedestal a permitirse bajar. Ensuciarse las manos. Exacto. Ensuciarse las manos en la cotidianidad y ser, sencillamente, un ser humano de familia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si ponemos las piezas de este inmenso rompecabezas sobre la mesa, los 8 caminos distintos, las 2 eras, hay un hilo conductor que me dejó genuinamente asombrada. ¿Cuál dirías que es ese patrón que más te saltó a la vista? El tema de los famosos Nepo Babies. Hoy en día, para nuestra audiencia, saben perfectamente que estamos rodeados de hijos de celebridades que usan el apellido de sus papás como un pase VIP. Para saltarse la fila. Exactamente, para saltarse la fila en Hollywood o en la industria musical, consiguiendo portadas de revistas solo por existir. Y aquí tienes a 8 hijos de uno de los músicos más legendarios de la historia de la humanidad. Y ninguno lo hizo. Ninguno. Ninguno ha hecho de su ilustre apellido una bandera comercial. Ninguno se colgó de la leyenda para buscar fama fácil. Todos, desde Alice, que vive en el absoluto anonimato, hasta Romany, que toca la arpa con él, entendieron que ser un Gilmour no definía su valor personal frente al mundo. Eso te habla de una crianza, o al menos de un procesamiento psicológico sumamente particular. Esto plantea una pregunta importante y a la vez una reflexión muy profunda sobre cómo concebimos el éxito familiar. Nos han vendido esta idea empaquetada de que las familias exitosas se construyen con certezas, con planes de vida perfectos. Sin errores. Sin errores, claro, y que terminan pareciendo fotografías inmaculadas de un catálogo. Pero la familia que Gilmour y Sampson construyeron es la antítesis de eso. Esta es una familia que se levantó entre escombros de matrimonios rotos, a través de reconfiguraciones emocionales dificilísimas. Y después de atravesar silencios larguísimos que dejaron cicatrices. Sí, no es una familia de manual de autoayuda, es una familia posible. Y te digo algo, lograr construir una familia posible, funcional y amorosa en el epicentro del mundo de los mitos y las leyendas intocables es un acto de valentía monumental. Y creo que aquí es donde esta historia hace clic, donde resuena perfectamente para todos los que nos escuchan, sin importar a qué se dediquen. Al final del día, ¿por qué debería importarnos tanto la dinámica familiar de un guitarrista británico de los años 70? Porque esta historia es un espejo enorme de la lucha diaria por encontrar el balance entre el éxito profesional aplastante y la presencia emocional con la gente que amamos. Totalmente de acuerdo. Nos da una lección contundente. Tener a alguien brillante, a un genio en la familia, no es garantía de absolutamente nada en términos de comprensión o cercanía. Y sobre todo, es un recordatorio duro de que el tiempo perdido en la crianza, esas cenas a las que no llegaste, esos años formativos, no se pueden rebobinar como si fueran una cinta de audio en el estudio. Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Sin embargo, también nos da una luz de esperanza. Nos demuestra que, sin importar la edad que tengas o cuánto tiempo haya pasado, siempre hay espacio para hacer una pausa, reconocer los inmensos vacíos que dejaste y aprender a escuchar a los tuyos. Ese es el punto medular. Si miras a David Gilmour hoy, a sus casi 80 años, sigue tocando, sigue grabando discos número 1 y sigue emocionando a millones. Pero cuando analizas su historia completa, te das cuenta de que su verdadero legado, el que va a perdurar cuando las guitarras se apaguen, no se va a medir en la cantidad de estadios masivos que llenó. Así es. Su legado real reside en las voces de esos 8 hijos y en la forma en que cada uno eligió estar en el mundo. Reside en esos abrazos que llegaron con una década de retraso pero que finalmente se dieron. La mayor valentía de este gigante del rock no fue plantarse estoico frente a 100,000 personas. Claro que no. Su mayor valentía fue, en el último tramo de su vida, aprender a sentarse en silencio en la sala de su casa y escuchar a su familia. Es una imagen poderosísima para ir cerrando nuestra inmersión profunda de hoy. Y quiero dejarlos con un pensamiento, una idea para masticar más tarde. Algo que va un poco más allá de los datos y las fechas que hemos platicado hoy. A ver, piénsenlo de esta manera.
Si una figura mítica cuyo único trabajo y mayor talento era precisamente transmitir emociones profundísimas, oscuras y complejas a millones de perfectos desconocidos, tuvo tantas y tan dolorosas dificultades para comunicar esa misma empatía en la intimidad de su propio comedor. Sí, la disonancia de la que hablábamos. Exacto. Entonces, ¿cuántas veces allá afuera confundimos el talento público con la capacidad emocional privada? ¿Es realmente posible, humana y psicológicamente hablando, pertenecerle al mundo entero y al mismo tiempo pertenecerle de forma completa y sana a una sola familia? Es una paradoja tremenda. Y es probable que sea el peaje oculto que todo gran creador tiene que pagar. Una pregunta que nos deja dándole vueltas a la cabeza la próxima vez que escuchemos esos himnos inmortales. Queremos agradecer enormemente a todos los que nos acompañaron hoy en este análisis a fondo. Nos apasiona rascar la superficie de estas historias, encontrar las grietas por donde se asoma el lado humano de las leyendas, y esperamos que hoy se lleven una perspectiva distinta. Nos escuchamos en la próxima exploración.